Muy buen martes en esta ciudad de Jalapa, en este su programa Tardes de Ciencia. Estamos con la quinta charla en este primer periodo que traemos para ustedes para este año 2021. Estaremos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Sábados en la Ciencia y desde esta sala virtual. Les damos saludos afectuosos la doctora Gladys Yáñez y un servidor Rodrigo López, quienes estaremos atendiendo las preguntas que nos vayan llegando, Gladys desde el Facebook y un servidor desde esta sala virtual. Para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos que mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras. Deben estar en rojo. Si ustedes quieren decirnos por favor algo, levanten la mano en el panel de participantes y con mucho gusto les vamos a dar la voz o pueden dejarnos sus preguntas a través del chat o a través del Facebook. Después de la charla virtual tendremos 5 minutos para hacer una pausa para la salud con personal del SAISUB, quienes nos apoyarán con esta dinámica tan importante el día de hoy, que estamos en nuestras casas y pasamos gran parte del tiempo en línea. Ahora vamos en directo con el doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones, quien hará la presentación de nuestro ponente de hoy. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Rodrigo, Gladys, muchas gracias por su apoyo. La verdad, el trabajo que ustedes están realizando en Tardes de Ciencia es invaluable para la comunidad de la universidad. Como les comento, soy Ángel Trigos, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, y me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes en su programa Tardes de Ciencia, que organiza, como todos sabemos, por la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Investigaciones, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias. Este periodo, como ustedes han podido constatar, de Tardes de Ciencia se compone de 19 charlas, diversos temas, y el día de hoy es un tema que aparentemente es alejado de la ciencia, pero no, las ciencias de las finanzas también es ciencia y es bien importante para nosotros. Y este periodo concluye el 6 de julio de este año. El tema del día de hoy, como les he comentado, será el tipo de cambio y su transferencia a los precios, que nos compartirá Jesús Alejandro Díaz Báez de la Facultad de Estadística e Informática de nuestra querida Universidad Veracruzana, el cual se encuentra entre nosotros en pantalla y le doy los saludos de la tarde. Él es licenciado en Economía y licenciado en Administración por la Universidad Veracruzana. Es estudiante de la especialización en métodos estadísticos de nuestra universidad y actualmente se desempeña como analista de datos y gestor de contenido en el área académica económico-administrativa de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Se ha desempeñado como profesor universitario y analista de proyectos financieros. Jesús, te damos la bienvenida y en este momento te pedimos que inicies su interesante charla, la cual estoy seguro que los que te estarán escuchando estarán muy atentos al contenido de esta. Bienvenido. Hombre, doctor, muchísimas gracias. Le agradezco esta oportunidad. La verdad es que estoy muy emocionado, muy, muy pendiente ya desde hace algunos días para esta charla aquí en Tarde de Ciencias. Agradezco también a Rodrigo y a todo el equipo de, de aquí de la Universidad Veracruzana y demás que están participando en este proyecto. La verdad, interesantísimo. Pero pues antes que nada me gustaría saludar a toda la gente que nos acompaña, que nos acompaña aquí desde Cisco Webex y aparte que nos acompañan también desde el en vivo de Facebook. La verdad es que siempre es muy grato poder hacer este tipo de charlas y no porque nos encontremos en esta vía remota significa que es menos importante. Yo creo que es de igual manera muy interesante. Pues bueno, como saben, la charla del día de hoy se trata del tipo de cambio. Básicamente se toman dos temas económicos. Mencionaba muy bien el doctor Ángel Trigos acerca de la importancia en la ciencia de este tipo de temas. Como sabrán algunos, y si por si a lo mejor algunos por ahí pues lo desconocen, el tipo de cambio, la inflación, el desempleo y todo ese tipo de problemas económicos, variables económicas, pues nos repercuten a todos en nuestro día a día. Muchas veces ni siquiera lo notamos, ni siquiera nos ponemos a pensar en qué impacto tiene, ¿no? Prendemos la televisión todos los días y vemos que se habla de este tipo de temas y no sabemos, digo, de manera general en qué nos pudiera afectar esto. Sin embargo, muchísimo, ¿no? Bueno, como les comentaba de esto de la ciencia económica. Bueno, la economía forma parte de las ciencias sociales, es una de las
ciencias que parten de las ciencias sociales y que tiene su importancia también, lo podemos ver tan solo en el premio Nobel, que es la ciencia económica es una de las galardonadas año con año por el premio de Alfred Nobel hacia las ciencias económicas. Entonces, esto por eso muchas veces repercute en esta parte de la ciencia como tal y principalmente las ciencias sociales. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar el día de hoy. Me da mucho gusto. Si alguien de repente pues tiene alguna pregunta o alguna intervención, me parece que va a estar por aquí Rodrigo y nos va a apoyar en esa parte. A ver, vamos a ver si puedo por aquí compartir. Permítanme un momento. Vamos a hablar que el tipo de cambio y su transferencia a los precios. Espero, a ver, Rodrigo, por ahí ya se ve mi pantalla. Sí, adelante. Excelente. Pues bueno, aquí está alguno de mis datos. Por ahí si alguno de ustedes pues, le gustaría tener un contacto con un servidor, pues con muchísimo gusto. Soy economista y pues me desempeño ahí en la dirección del área económico-administrativa. Pues bueno, lo primero que hay que abordar es de estos dos temas que vamos a tocar y su relación, que es la inflación y el tipo de cambio. Pues, ¿qué es la inflación? Básicamente, la inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios. ¿Qué significa esto? Significa cuando nosotros empezamos a notar, y aún así, aunque ni siquiera lo notemos, que los precios de manera general en la economía empiezan a incrementarse, y digo de manera coloquial, podría decirse que es cuando nosotros vamos a la tienda y vemos que ya subió el precio del pan Bimbo, el precio de los refrescos, el precio de los productos básicos de manera general, el precio del combustible, el precio del transporte, el precio del gas, el precio de cualquier otra cosa. Cuando se incrementan todo de manera general, se dice que existe un fenómeno inflacionario, es decir, que se están incrementando los precios. Aquí lo importante de mencionar es estos conceptos claves. El índice nacional de precios al consumidor, la inflación subyacente y la inflación no subyacente. ¿Qué es el índice nacional de precios al consumidor, también conocido como INPC? Pues una serie de productos en la economía donde podemos ahí, lo mide el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, lo mide quincena a quincena, cómo es que van incrementándose los precios de manera general en la economía. Es decir, hacen un sondeo en diferentes ciudades de nuestro país para ver cómo van aumentando o disminuyendo los precios de manera general. Existe la inflación subyacente y la inflación no subyacente. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues uno de estos toma en cuenta todos los bienes de la economía que tienen pues fluctuaciones muy recurrentes y se debe más que nada, por ejemplo, las materias primas, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, el precio del tomate, el precio del limón, esos tienen unos incrementos y bajas constantes, pero se debe más que nada no a situaciones o a fenómenos monetarios, sino a fenómenos pues climatológicos, a fenómenos, por ejemplo, de mala cosecha de manera general o situaciones así. Entonces, eso es lo que separa la inflación subyacente con la no subyacente. Pero bueno, a ver, aquí lo importante, a ver, déjame ver cómo dejo de compartir por aquí. Ok. Bueno, les sigo comentando. Eso es la parte de la inflación. Ahorita, por ejemplo, para la última quincena de febrero, o bueno, el mes de febrero en general, la inflación fue del 3.85%. Y a lo mejor ustedes aquí se preguntan si esto es bueno o es malo, este dato. Yo supongo que alguno de ustedes podrá decir, oye, esa inflación es un poco elevada o esta inflación es baja. La realidad es que para todo esto, esta investigación y esta plática básicamente se centra desde el año 2002 al año 2018. ¿Y por qué? Bueno, el año 2002 porque fue cuando el Banco Central de nuestro país, que es la autoridad monetaria, ustedes, como ustedes sabrán, o la mayoría de ustedes, es el Banco de México.
El Banco de México es la autoridad que se encarga de la política monetaria en nuestro país. Es decir, son los que se encargan de controlar el poder adquisitivo de la moneda, que la moneda siga valiendo lo mismo, que la moneda, en términos generales, es decir, el peso mexicano, pueda seguir comprando la misma cantidad con el paso de los años. Es decir, el día de hoy nosotros tenemos 100 pesos y nos alcanza para comprar cierta cantidad de bienes. Un ejemplo, nos alcanza para comprar, por ejemplo, una playera, y el año que viene probablemente con esos 100 pesos ya no nos alcance para esa playera porque haya tenido un incremento sustancial, pudiera ser de un 5%, un 10%, 20%, dependiendo. Y lo que trata de cuidar el Banco de México es que la inflación esté controlada, es decir, que sí haya incrementos en los precios, pero que sean muy graduales. Ahorita les voy a seguir compartiendo un poquito para que vean aproximadamente cuánto es lo que se espera. Aquí podemos ver la inflación en promedio de los años del 2002 al 2018. Espero que sí se vea correctamente. Y se ven dos bandas. Miren, desde el año 2000, final del 2001, se empezó a hacer objetivos de inflación por parte del Banco de México. Es decir, que se iban a empezar el Banco de México a tener este tipo de expectativas ancladas. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, ya a lo mejor aquí se eleva un poquito el término, pero que no se generaran expectativas, digo, bueno, inflación por expectativas de segundo orden. Pero básicamente es que todos los agentes económicos tuvieran la certeza de que la inflación no se va a elevar más allá de lo que está en el objetivo. Y es decir, el Banco Central, en este caso el Banco de México, va a hacer todo lo que está dentro de su poder, dentro de su injerencia que puede tener, va a hacer todo lo posible para mantener la inflación dentro del objetivo. Y ustedes a lo mejor se preguntarán, oye, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo del Banco de México es que la inflación se mantenga en un 3% de manera mensual. Es decir, que se encuentre en un 3% con respecto al mes del año anterior. Es decir, por ejemplo, si vemos febrero, que haya un incremento únicamente del 3% con respecto a febrero del 2020, pero con un cierto margen, da un cierto margen del 1% hacia arriba y 1% hacia abajo, o sea, más o menos un punto porcentual. Como pueden ver aquí está el 3%, se encuentra aquí en la línea azul, y hacia arriba está la banda que es permitida, digamos, dentro de los objetivos de inflación. Y vemos que, por ejemplo, para el año 2002, el promedio estuvo de 5.7, para el año 2003 estuvo un poquito más alto, y así sucesivamente. Lo ideal es que se encuentre dentro de estas bandas, por supuesto. Ahora vamos a hablar un poco del tipo de cambio. En pocas palabras, yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, pero es básicamente el valor de una moneda con respecto a otra. Para esta investigación o para esta plática que vamos a tener el día de hoy es el tipo de cambio con respecto al dólar. El peso, ¿cuánto vale con respecto al dólar? Es decir, ¿cuántos pesos tenemos que pagar por un dólar americano? ¿No? Es el valor que tiene el peso mexicano con respecto al dólar. Y bueno, el que utilizamos aquí hoy en día, o bueno, el que se utiliza actualmente para medirlo es el tipo de cambio fix, que le llaman, y que se basa está determinado por el Banco de México en base a un promedio de cotizaciones en el mercado de cambios al mayoreo en operaciones liquidables. Bueno, el día de hoy, es decir, el 23 de marzo, que estamos el día de hoy, está en 24 pesos con 64 centavos. Para muchos se les podrá hacer mucho, para otros a lo mejor no tanto, digo porque ha estado un poco más elevado. Por ahí platicaba con el doctor Ángel Trigos hace unos minutos de en cuánto se encontraba hace unos años, y la verdad es que era impresionante el nivel en el que pudo haber llegado. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Normalmente en economía hablamos que este puede ser un factor positivo y un factor negativo, porque regularmente se llega a platicar que mucha gente, o la mayoría de la gente, bueno, que a lo mejor no tienen tanto conocimiento en economía, lo toman como un barómetro
de la calidad del gobierno. Y la realidad es que no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí me perdí un poquito. Perdón, dejé de compartir aquí mi pantalla, pero bueno, les platico. La institución, el Banco Central aquí en nuestro país es una institución autónoma. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno no tiene injerencia en las decisiones de política monetaria que toma el Banco Central. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Le estoy hablando antes de abril de 1994. La autoridad monetaria podía utilizar de una manera coloquial el Banco de México, como su caja chica. Es decir, imaginémonos que hay en este momento el gobierno decidiera financiar ciertas políticas públicas o políticas sociales y quisiera dar a lo mejor más becas, quisiera ayudar a la pobreza, quisiera ayudar, qué sé yo, infinidad de cosas. Pues lo que hacía era decirle, oye, Banco de México, imprímete, prende la maquinita de billetes, porque necesito tantos millones para financiar ciertas operaciones. En nuestro caso, aquí en nuestro país, el Banco Central es autónomo, como les decía, desde abril de 1994. Yo sé que de repente, no sé si alguien tenga una duda, por ahí vi que creo que tenían una pregunta. No sé si, Rodrigo, si es que hay alguna, no sé si me la pudieras mandar aquí por el WhatsApp igual. Aún todavía no, Ok, está, excelente. está bien. Y si es prudente y si va acorde al tema, pues podemos hacer una digresión sin ningún problema y lo tocamos. Sí, sin problema. Ok, bueno, a ver. Vamos a ver en qué estamos. Ok, vamos a mostrar los regímenes cambiarios que ha habido en nuestro país desde 1954 a la fecha. Es decir, ahorita les voy a explicar por qué es importante esto. Ok, ¿ya se ve? Sí, ¿verdad? Se ve, Rodrigo, ¿verdad? Ok. A lo largo de los Sí. años de 1954. Ok. En 1954 al 76, agosto del 76, teníamos un tipo de cambio fijo, o que se le llama también de paridad fija. Y si se dan cuenta en la parte donde dice cotización, es de 12.50, 12 pesos con 50 centavos. Y se les podría hacer bajo, probablemente, y dirán, oye, pero ¿por qué en estos años nunca hubo un incremento? No hubo un incremento en el tipo de cambio ni una disminución. Bueno, esto se debe a que en esta época el Estado, el gobierno mexicano, pues podía determinarlo, podía dejarlo fijo, pues haciendo ciertas intervenciones en esta parte del mercado cambiario. Sin embargo, tiene sus pros y sus contras. Pero en este momento, básicamente, más contras. Entonces, el gobierno decía determinarlo a un precio fijo, en este caso 12.50, y así lo dejaba hasta el momento en que lo creía indicado o que era insostenible. Había una frase de López Portillo, nuestro presidente de hace ya algunas décadas, que decía, se tenía esa impresión, igual que varios presidentes argentinos, me tocó, bueno, no es que me haya tocado, pero supe que lo dijeron, un presidente que devalúa, se devalúa. Es decir, también se tomaba como un barómetro en ese momento que si la instancia del gobierno decidía devaluar su moneda, pues se devaluaba el prestigio de un presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento el gobierno podía decidir en qué nivel dejarlo. Miren. Aquí, del 76 al 82 hubo una flotación controlada múltiple. El tipo de cambio era operaciones sin billetes y documentos. Aquí como se dan cuenta, ya subió un poquito más. Pero también se decía que era pues básicamente un tipo de cambio fijo, ¿no? Del 82 al 85, bueno, ese es el famoso control de cambios. Y chéquense, nada más chequen los incrementos que hubo, ¿no? 75 a 344. En el del 85 al 91, que fue gran parte del gobierno de la Madrid y un poco del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hubo una flotación regulada, donde era el tipo de cambio libre, muy parecido a este tipo de cambio que tenemos actualmente, donde se deja prácticamente al mercado, pero tiene ciertas diferencias, pero no lo vamos a platicar aquí del todo. En el 94, del 91 al 94 hubo otro que se llamaba controlado con bandas.
¿no? O sea, que de repente decía el gobierno, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo entre tanta cantidad y tanta cantidad. Haz de cuenta como lo que les platicaba la inflación, básicamente así. Y cuando se salía de esas bandas es cuando intervenía el banco central para determinar el tipo de cambio, ¿no? Pero lo importante, lo que les quiero mencionar, es el tipo de cambio que tenemos hoy en día, el de libre flotación. ¿Qué significa que sea de libre flotación? Esto, ahorita se los voy a platicar mejor aquí. Ok. Actualmente se menciona que tenemos un tipo de cambio flexible, es decir, que se deja al mercado. Ustedes saben, ustedes ven todos los productos, de repente suben, de repente bajan. ¿Y a qué se debe estos factores? Básicamente se debe el precio de cualquier bien a las condiciones de oferta y demanda. Por ejemplo, ustedes ven que, por ejemplo, el limón de repente puede subir de precio porque se genera una escasez. O sea, cuando está escaseando el limón, ¿qué es lo que sucede? Su precio sube. Y de repente cuando llega a abundar la cantidad que existe, pues invariablemente pues ocurre lo contrario. Entonces, todo esto tiene que ver con la oferta y la demanda. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a determinar que el precio que el precio del dólar suba? Pues bueno, que se empiece a demandar muchísimos dólares. ¿Por qué se debe esto? Bueno, eso se debe a muchos otros factores. Les voy a platicar, por ejemplo, les voy a platicar un ejemplo. Suponiendo, y esto se ve muchas veces a las tasas de interés. Esto, por ahí veo a mi profesor Rogelio Rendón, que él también me enseñó gran parte de esto de las que estoy platicando. La verdad es que un gusto verlo por aquí. Saludos. Pues miren, básicamente las tasas de interés tienen mucho que ver. No sé si se han dado cuenta últimamente, de unos últimos meses para acá, la tasa de interés del Banco de México ha estado a la baja. Normalmente la han estado baja y baja y baja. Eh, ¿A qué se debe? Ahorita si quieren se los puedo platicar, pero empieza a haber una diferencia entre el tipo de cambio, pero la tasa de interés de México y la tasa de interés de Estados Unidos. Como sabrán, en el mundo de los negocios, en el mundo de las finanzas, la gente, los inversionistas buscan tasas de interés que sean atractivas. Aquí en nuestro país, desde hace ya varios años hemos tenido tasas de interés por encima de la tasa de interés de Estados Unidos, que la establece la Reserva Federal de Estados Unidos. Y estos bonos del Tesoro, por ejemplo, que podemos compararlos con los bonos M que tenemos aquí en México, que son de un poquito más de largo plazo, porque a lo mejor por ahí a alguien se le ocurrieron los CETES, pero son de corto plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Si son más rentables las tasas de interés allá en Estados Unidos, es posible que se empiecen a demandar más dólares para poder invertir en esos tipos de bonos. Si nosotros subimos la tasa de interés, probablemente se vuelva más atractivo invertir en bonos de nuestro país, ¿no? La tasa de interés en nuestro país es más alta regularmente que la de Estados Unidos y de los países desarrollados. ¿Por qué sentido? Porque, bueno, el riesgo país del nuestro es muchísimo más alto que el riesgo país de Estados Unidos. Entonces ahí se saca un cálculo, bueno, ahí de repente los economistas ahí discuten cuál es el verdadero cálculo para esto, pero digamos que si es más riesgoso invertir en nuestro país, pues te tiene que dar una tasa de interés más alta, ¿no? Entonces, si esta tasa de interés empieza a bajar, esta tasa de interés comienza a bajar y se vuelve más riesgoso, que es lo que está ocurriendo en nuestro país, pues se vuelve menos atractivo invertir en bonos aquí en nuestro país y se va a empezar a demandar más bien dólares. Y de repente aquí también puede surgir la duda, oye Alejandro, pero muchas veces ni siquiera son situaciones de nuestro país, pero se deprecia el peso con respecto al dólar. Ah, ok, bueno, es que también se debe mucho a que los inversionistas en el mundo, cuando existe ciertas situaciones de incertidumbre, a lo mejor alguna guerra, no sé si recuerdan cuando empezó lo del COVID del año pasado, también se depreció de una manera importante el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la gente empieza a preocuparse un poco de sus inversiones y se van a ir con las monedas más seguras. ¿Cuál es una de las monedas más seguras? Pues el dólar estadounidense. Hasta el día de hoy todavía Estados Unidos sigue siendo la economía más grande e importante del planeta. Que bueno, que le está pisando los talones China, eso es una realidad, pero sigue siendo
sigue siendo Estados Unidos la principal. Bueno, a ver, les voy a compartir nuevamente aquí la pantalla. Permítanme un momento. Para que chequen más o menos cómo habían sido el tipo de cambio a lo largo de los años, porque vamos a ver. Ya se ve en pantalla, ¿verdad? Rodrigo, ¿estás por ahí? Ok. Sí, adelante. Excelente. Bueno, vamos aquí el tipo de cambio del 77 al 88, que son, chéquense bueno, en este momento se decía devaluación, una devaluación importante en estos años. Del 82 al 85 también se pueden ver devaluaciones o cambios en el precio del dólar, importante. Del 86 al 92 también, ya les acabo de enseñar más o menos los regímenes que había. Y ahora veamos el tipo de cambio del 95, bueno, del 94 en realidad, hasta finales del 94 al 2018, cuando ya hay un tipo de cambio flexible. ¿Qué es lo que notan a diferencia de los tipos de cambio con regímenes anteriores? Que no había tantas fluctuaciones, es decir, no había estas subidas y bajadas, pero les voy a explicar por qué. Muchos de nosotros, pues de repente no lo sabemos y por qué dejar así el tipo de cambio. A lo mejor para muchos les puede generar cierta incertidumbre cuánto va a ser el tipo de cambio el día de mañana, pero tiene ciertas ventajas tener un tipo de cambio flexible. Una de las maneras con las que el gobierno puede tener injerencia en el tipo de cambio es mediante las reservas internacionales. Como saben, todos los bancos centrales en el mundo poseen cierta cantidad de reservas internacionales. ¿Qué son las reservas internacionales? Pues en sus arcas, por ahí hay un comentario, okay. En las arcas de los bancos centrales, pues tienen una cantidad de divisas. ¿Qué es una divisa? Bueno, es una moneda extranjera, básicamente, y también tiene una cantidad de divisas, cantidad de oro y otro tipo de cosas. Ya no es tanto oro como anteriormente era, pero con la cual el gobierno, bueno, en este caso el Banco Central, puede intervenir en los mercados, en el tipo de cambio específicamente, para determinar cuál va a ser el precio. Es decir, si el día de hoy el tipo de cambio subiera a 22 pesos o 23, el gobierno sí, bueno, perdón, el gobierno no, el Banco Central pudiera intervenir y bajarlo hasta 19, si así lo quisiera. ¿Cómo? Pues como sucede con cualquier otro producto. Es decir, si se está empezando a demandar mucho de ese bien y no hay el suficiente que el mercado requiere, pues la institución monetaria, el Banco de México, podría decir, ¿sabes qué? Saca de las arcas una cantidad de millones y vamos a ofertarlas en el mercado. Es decir, estás escaseando el dólar, bueno, ofrécelo con la gente, la cantidad que se quiere. ¿Pero a costa de qué? Pues exactamente, si alguien lo pensó así, a costa de las reservas internacionales. Otro problema, se podría mantener a lo mejor si el gobierno así lo decidiera en 16 o 15 pesos. Y así lo hubieran mantenido desde hace mucho tiempo. ¿A costa de qué? A costa de las reservas internacionales. Pero iba a llegar un momento en el que las reservas internacionales ya no iban a ser suficientes para poder, eh, para poder seguir manteniendo el tipo de cambio de una manera, pues digamos que no natural, de una manera artificial. Digo de una manera artificial porque estaría interviniendo en la formación de ese precio y tarde o temprano se quedaría sin reservas, si obviamente si la tendencia es con el precio a la alza, se quedaría sin reservas y entonces la depreciación sería muy fuerte, es decir, sería insostenible y sería un estallido muy fuerte que a lo mejor y sería de los 15 pesos, saltaría hasta los 23 en los que debería de haber estado. Entonces, en ese tipo de casos, podría haber choques en la inflación de una manera importante. ¿Por qué? Me voy a dejar de compartir aquí. Hace un momento yo platicaba con el doctor Ángel Trius. Justamente estábamos haciendo un preámbulo antes de comenzar. ¿Y cómo es que podría afectar el tipo de cambio hacia los precios? Bueno, gran parte de la inflación, bueno, los economistas monetarios o los teóricos monetarios dicen que la inflación es un fenómeno monetario únicamente. Sin embargo, existen algunas otras teorías que también la inflación puede ser importada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir
que, como ustedes probablemente se lo imaginen, gran parte de los productos que compramos en nuestro país e inclusive que consumimos no son creados todo en México. Desde 1994, bueno, en realidad desde el 82, pero más se acentuó muchísimo más en 1994. Nuestro país ya tiene una integración económica con Estados Unidos muy importante. ¿Qué significa esto? Pues desde que está el Tratado de Libre Comercio, desde que entró el Tratado de Libre Comercio en el 94, pues vaya, nuestra economía está sumamente ligada a la economía de Estados Unidos. En el 94, bueno, cuando se empieza a eliminar estas barreras de entrada hacia las importaciones y barreras de salida, vaya, las exportaciones, pues cada vez hay una relación más directa con Estados Unidos. Entonces, gran parte de los bienes que importamos son de Estados Unidos. Vaya, los principales productos que se importan en nuestro país son de Estados Unidos. Y bueno, y ustedes se preguntarán, oye, ¿pero esto afecta la inflación? Y yo les pregunto, les respondo que, por supuesto. Claro, depreciaciones importantes, claro. Este, ¿Por qué? Por ejemplo, tan solo ¿cuál es el principal producto que se come en nuestro país? Pues la tortilla. ¿De qué está hecho? De maíz. Y gran parte del maíz que consumimos aquí en nuestro país viene de Estados Unidos. Es decir, y como sabrán, pues vaya, si lo ponderamos en cuanto a toda la alimentación, yo creo que la tortilla tiene pues un lugar muy importante en la alimentación de los mexicanos. Mucha gente diría, oye, pero pues entonces México debería de buscar la autarquía. ¿Qué es la autarquía? Bueno, la autosuficiencia, pero no es posible. No es posible porque no producimos, no tenemos una agricultura tan avanzada, ni siquiera pues lo podríamos hacer. Es más, ni siquiera lo tendríamos por qué imaginar. Una economía globalizada, vienen productos de todos lados y nosotros le llevamos productos al mundo. Entonces, pues importamos mucha cantidad de maíz, inclusive bienes de capital que se le llaman en economía, que son, bueno, prácticamente bienes, pues maquinaria, algunos instrumentos para la fabricación de productos. Digamos que están los commodities o los insumos y también se encuentran los bienes de capital, que eso sí importamos en una cantidad importante. Entonces, si llega a haber depreciaciones del tipo de cambio, es decir, que estamos en 19, de repente pasamos a 21, aunque sea de manera gradual, pues gradualmente también van a subir los precios con los que compramos los productos de Estados Unidos. Imaginémonos que ustedes tienen una fábrica y recurrentemente compran pues cierta maquinaria de Estados Unidos y de repente sube. Lo más seguro es que ustedes trasladen, de todo dependerá de múltiples factores, como decimos en economía, ceteris paribus, suponiendo que todo lo demás permaneciera constante, vas a trasladar gran parte de tus bienes, vas a trasladar ese precio del insumo que tú estás comprando hacia el producto que tú estás vendiendo. Entonces, ahí se puede dar un traslado de los precios, o sea, de los bienes importados posteriormente a los bienes que se producen y se venden aquí en nuestro país. Básicamente por ahí va el tema. La investigación que me tocó a mí me realizar, que es parte de lo que le estoy platicando aquí, pues es cómo puede afectar esto, cómo puede afectar al tipo de cambio. No vamos a hablar, claro, ok, vayan preparando sus preguntas, ok. No vamos a ahondar tanto en el tema, pero utilizamos un modelo econométrico de series de tiempo para poder hacer esta predicción, es decir, el impacto que tiene depreciaciones del tipo de cambio hacia choques en los precios. Se utilizó un modelo econométrico que se llama de vectores autorregresivos. Es un modelo pues, econométrico de series de tiempo, pero multivariado. Ya sé que a lo mejor muchos conocen ahí a lo mejor los modelos ARIMA, los modelos ARMA, pero bueno, esos son modelos de una sola variable. Son modelos multivariados. Y lo que nos dice, y ahorita les voy a enseñar más o menos las conclusiones que se pueden sacar ahí, básicamente es una depreciación en términos marginales, como le llamamos en economía, es decir, un 1%, digamos, que existe una depreciación del tipo de cambio, en cuánto afectaría a los precios. Pero no tanto cuánto va a afectar, sino en cuánto va a ser el choque y en cuánto tiempo se van a estabilizar los precios. Básicamente, la conclusión aquí que sacamos es que
El tipo de cambio, cuando se deprecia en 1%, un choque en 1%, por ejemplo, pues va a impactar en los precios y va de manera, en el segundo periodo, es decir, los periodos son quincenales, se calcula el, el tipo de cambio, se calcula diario, pero la inflación se calcula de manera quincenal. Tendría un choque en los dos siguientes periodos, es decir, en 30 días se podría haber afectado los precios, pero se estabilizaría alrededor de los 8 periodos, es decir, en 4 meses. Entonces, existe algo aquí que se llama, bueno, existe una comisión cambiaria que está prácticamente formada por gente de la Secretaría de Hacienda y gente del Banco de México. Estas personas, pues son las que se encargan bueno, y de estar estudiando todo el tiempo el tipo de cambio en nuestro país, pero sobre todo que no llegue a impactar a los precios, porque ahí es cuando verdaderamente debe de existir una intervención por parte de la autoridad central, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, hace poco estaba platicando con una economista que se llama Gabriela Siller y mencionaba que si hiciera, bueno, platicábamos si era importante o no que hubiera un doble objetivo en nuestro país. Porque, bueno, les voy a explicar. Aquí en nuestro país, el Banco de México tiene un único objetivo, que es el de controlar la inflación o mantener el poder adquisitivo de la moneda. En otros países, como Estados Unidos, tienen un doble objetivo, que es tanto por la parte del crecimiento económico y la parte de la inflación. Y ellos lo pueden cambiar a su conveniencia, es decir, el día de hoy a lo mejor me conviene más el crecimiento económico que va de la mano con el desempleo, o me conviene mejor controlar la inflación. Eso es un poco de repente complicado. Dentro de los subgobernadores del Banco de México, existen dos que entraron hace poco, bueno, relativamente poco, claro, que es Gerardo Esquivel y Jonathan Heath. Por ahí, pues, a lo mejor algunos de ustedes los conocen, inclusive ya han venido aquí en la Universidad Veracruzana, Jonathan Heath. Pues ellos de repente se planteaban, más Gerardo Esquivel, la idea y la posibilidad de que hubiera en México un doble objetivo, es decir, que nos preocupáramos tanto de la inflación, pero también nos preocupáramos por el crecimiento económico y por consecuente del desempleo, ¿no? Pero bueno, desde abril de 1994, aquí en nuestro país, pues únicamente el Banco Central se enfoca en, el, en la estabilidad de la moneda. Bueno, les voy a enseñar algo por último, permítanme. Ok, bien, a ver cómo vamos. Vayan preparando sus preguntas. Ok, pues si quieren, podemos comenzar a lo mejor con alguna pregunta y ahorita ya doy por último mi conclusión, si quiere, Rodrigo. No sé si te parece. Ok, como gustes, mira, nada más antes de las preguntas y respuestas, vamos a hacer una pausa para la salud. Entonces, Ok, muchísimas gracias, Alejandro, por tu charla. Y bueno, vamos a entrar antes de la ronda de preguntas y respuestas. Esta pausa para la salud de 5 minutos a cargo de José Ramón Cortés Martínez, educador de salud de SAISUB. Y bueno, a quien por favor, le invitamos que nos comparta su pantalla, por favor. Bueno, su pantalla, su cámara. Adelante, Ronnie. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a aprovechar estos pequeños 5 minutos para estirarnos un poquito. Para aquellos que quieran participar, por favor, nos ponemos de pie. Vamos a romper el sedentarismo, la inactividad. Nos ponemos de pie y el primer movimiento que vamos a realizar es, nos vamos a parar de puntas y voy a alzar los brazos como si quisiera tocar el techo y ahí nos vamos a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bajamos, descansamos, muevan tantito las piernas, muevan tantito los brazos, lo vamos a volver a repetir, ¿sale? ¿Listos? Otra vez para arriba, me paro de puntas y trato de alcanzar el techo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, vamos para abajo, lo vamos a repetir una última y tercera vez. Movemos las piernas, movemos los brazos, ¿sale? Listos, volvemos a repetir, todos para arriba, queriendo alcanzar el cielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bajamos. Muy bien, vamos a estirar un poquito los hombros hacia el frente y hacia atrás. Bien, me voy a poner de lado para que me puedan ver. Vamos a llevar los hombros hacia el frente. Llevo los hombros hacia el frente y ahí nos vamos a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora vamos a llevarlos hacia atrás, como si quisiera juntar mis hombros por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, volvemos a llevarlos, a protraerlos, llevarlos hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los llevamos nuevamente hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, terminamos esa sección. Vamos a abrir un poquito las piernas. Y ahora vamos a estirar el hombro, el brazo y el torso. Vamos a irnos hacia un lado hasta donde yo pueda, igualmente, como si quisiera alcanzar algo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos de lado, una transición suave. Vámonos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, repetimos, vámonos hacia el otro lado. Bien, hasta que estiramos bien la espalda y ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vámonos al otro lado, transición suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regresamos a la posición normal. Bien, vamos a seguir estirando el tren superior. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar el codo y llevarlos hacia nosotros. Vamos a empujar el brazo hacia nuestro cuerpo para estirar el hombro. Y ya que estoy en esta posición, voy a rotar también en esa misma dirección y ahí nos vamos a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suelto el brazo. Y ahora me voy a jalar el otro brazo hacia mí y luego voy a girar en esa misma dirección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, soltamos. Lo repetimos por una segunda y última vez. Jalo el brazo hacia mí y también giro en esa dirección y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, soltamos y ya para acabar vamos a realizarlo una última vez. Giramos, jalo el brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suelto. Y bueno, esto ha sido todo por estos 5 minutos de pausa para la salud. Que tengan todos una buena tarde. Muchas gracias, Ronnie. Pues bueno, ya después de esta pausa para la salud, creo que bastante necesaria, pues damos inicio a las preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente al SAISUB por su apoyo para realizar esta pausa. Bueno, si alguien tuviera dudas, si alguien quisiera participar, puede levantar la mano a través del panel de participantes o escribirnos por el chat. Gladys está en el Facebook, entonces cualquier comentario que quieran hacernos a través del Facebook, también nos lo pueden hacer llegar y con mucho gusto se lo haremos llegar a Jesús Alejandro. Bueno, si alguien quisiera la palabra o quisiera preguntar algo, estamos abiertos en este momento a las preguntas y respuestas. Personas por aquí en el en Webex, ¿verdad? Sí, todavía aquí andamos. Sí, okay. Alejandro, si tuvieras algún
contacto que nos pudieras compartir para en caso de que hubiera alguien que quisiera platicar contigo. Adelante, doctor Trigos. Ah, perdón, espérame un momentito. Ah, listo, adelante, ya puede habilitar su micrófono. Habilite su micrófono primero. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos en relación al peso en los próximos 12 meses? ¿Existe alguna amenaza, alguna, si la tendencia va a ser seguir flotando, si las políticas públicas están de manera adecuada? ¿Cuál es tu opinión? Pues es posible que el peso, bueno, pues según las perspectivas de los expertos, es que se mantenga más o menos por lo que nos encontramos, que si llega a subir, a lo mucho puedo subir hasta 21, 21.50 aproximadamente, y en todo lo que resta del año. Todo va a depender también digo, en unos días va a salir por ahí otro comunicado del Banco de México, donde es posible, según lo que dicen los expertos, es que la tendencia sea a bajar nuevamente la tasa de interés, por lo que pudiera depreciarse nuevamente el peso mexicano. Y hay por ahí algún pues, expertos, inclusive diversos economistas, que no están tan de acuerdo en que se siga bajando la tasa de interés, porque la inflación parece ser que puede que siga, que pudiera salir de estas bandas de confianza. Gracias por la ¿Pueden pregunta. hablar? No, al contrario, muchas gracias. Sí. Sí, Gracias, por doctor ahí. Trigos. Claro. Todavía no hay comentarios por el chat de Facebook. Me comenta Gladys. Adelante, tenemos aquí a Rogelio Javier, que quiere participar. Adelante, Rogelio, te escuchamos, nada más si puedes habilitar tu micrófono. Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alejandro. Buenas Mi tardes. participación es solo para felicitarte por Gracias. la presentación que realizaste. Un tema bastante interesante y, como lo mencionaste al principio, de gran utilidad, y es un tema cotidiano. Y de igual manera, felicitarte por difundir la ciencia económica. Aprovechar este espacio de tardes de ciencia para dar a conocer a toda la población, a la mayor parte, y todos los que te vemos, ojalá se difunda más, aspectos interesantes, importantes y además fabulosos de la ciencia económica. Muchas felicidades y que tengas mucho éxito en tu desarrollo profesional, Alejandro. Muchas gracias, doctor. Sí, la verdad es que es importante, como platicaba hace unos días con Rodrigo, precisamente de la importancia de la divulgación de la ciencia, que esta ciencia no se quede únicamente en las aulas, sino como parte de esta responsabilidad social universitaria que se pueda divulgar pues temas de ciencia, de ciencias sociales, principalmente de la ciencia económica, que yo creo que la importancia radica aquí es que todos escuchamos diariamente, la verdad es que temas económicos, se dice que hay crisis, se dice que hay eh, inflación, se dice de repente que hay desempleo, o sea, crisis yo creo que se llega diciendo desde que yo soy un niño y creo que desde muchísimo antes, pero verdaderamente hay crisis. ¿Qué es la crisis? ¿Qué es la inflación? ¿En qué nos afecta? Yo creo que lo importante es esta cultura económica que puede existir en toda la población, pero sobre todo de parte de la comunidad universitaria, que se divulgue hacia toda la gente. Muchísimas gracias por el comentario, doctor. Le agradezco. Gracias, doctor Rogelio. Tenemos también otro comentario desde el Facebook. Dice Gerson Varela, ¿qué consecuencias puede tener la reforma energética en la economía mexicana? Y excelente plática, felicidades. Ok, bueno, gracias, un saludo a Gerson. Este es un tema muy discutido actualmente. Pues mira, puede resultar un problema prácticamente por lo que se quiere desde hace algún tiempo de nuestro presidente, pues porque le quieren dar mucho auge a Pemex, y le quieren quitar cierta injerencia también a la Comisión Federal de Electricidad. Aquí el problema es que no se está recurriendo a energías limpias, se está tratando por ejemplo, buscar, gran parte de lo que se busca en esta reforma es que que Comisión Federal de Electricidad siga comprando pues combustóleo, que es lo que genera Pemex, para tratar
tanto beneficiar en cierta parte a Pemex, que ya es una empresa por más endeudada y por más prácticamente en quiebra, ya sus bonos son ya bonos basura desde hace algún tiempo, y es algo que se tiene que revisar. Definitivamente, todo puede resultar para bien siempre y cuando beneficie tanto al país, pero sobre todo a sus ciudadanos. Entonces, yo creo que es una pregunta un poquito que pudiéramos tardarnos un poco. De manera general, yo diría que no. Muchísimas gracias, Gerson, por la pregunta. Tenemos también otro comentario de aquí del el chat de la sala virtual. Oscar dice, ¿es aún inteligente invertir en CETES? Gracias. Bueno, aquí la cuestión, muchísimas gracias, Oscar. Pues mira, yo creo que más que invertir, este es un instrumento más bien para ahorrar. ¿Por qué? Bueno, ¿qué diferencia hay entre un ahorro y una inversión? Pues con una inversión tú es guardar el dinero presente para poder obtener beneficios en el futuro, y el ahorrar es posponer el gasto presente para poder gastarlo en un futuro. Básicamente en CETES actualmente todavía lo sigue siendo, es el instrumento más seguro y de corto plazo que existe aquí en nuestro país. Eh, Puedes invertir desde 100 pesos y con una tasa mínima, bueno, desde CETES directo puedes invertir a un plazo mínimo de 28 días. Que si es inteligente aún, yo creo que sí, no tanto si lo quieres ver como para multiplicar tu dinero, pero sí al menos para mantener el poder adquisitivo de tu dinero. Es decir, si tú tienes, no sé, unos 1,000, 2,000, 3,000, 100,000, 200,000 pesos, lo que tú tengas, obviamente hay ciertas restricciones, al menos para CETES directo, que es la plataforma directa en la que tú puedes invertir sin intermediarios bancarios, es decir, tú inviertes directamente con el Banco Central. Este, ¿Qué significa que si es inteligente o no? Pues sí, sí, yo creo que sí, porque le puedes guardar tu dinero y no va a perder poder adquisitivo. Es decir, tú de aquí a un año, lo que platicamos con esa playera, como la tasa de CETES todavía está por encima de la inflación, es decir, te está dando rendimientos reales, es decir, fácil. Si tú hoy compras una playera en 100 pesos y lo metes a CETES, que más o menos está dando una tasa de 4%, te va a dar tus 100 pesos más 4 pesos más. Es decir, que de aquí a un año tú vas a tener 104 pesos. Y si la inflación, le estábamos diciendo que está en 3 punto y algo, suponiendo que esté en 3,5, significa que una playera que hoy te cuesta 100 pesos, el año que viene te va a costar 103 pesos con 50. Si tú lo invertiste o guardaste tu dinero en CETES y lo sacas dentro de un año, se va a seguir alcanzando para comprar esa playera. Si no lo hubieras hecho, ya no te va a alcanzar, porque nada más vas a tener los 100 y te van a faltar 3 pesos con 50. Entonces, si lo ves como un vehículo de ahorro y quieres un vehículo de ahorro seguro, porque por ahí alguien a lo mejor podría preguntar, no, pues mejor lo invierto y pongo un negocio. Sí, pero el negocio tiene un margen de riesgo mucho más alto que los CETES. O sea, los CETES es el instrumento más seguro que existe en el mercado actualmente. Porque otra persona también podría pensar, bueno, mejor tengo estos 10,000 pesos, mejor los presto y que me paguen una tasa de interés del 10% mensual o 100% mensual, lo que sea, o 20, no sé cuánto se esté pagando en el mercado de manera informal. Pero imagínate el riesgo, y díganme si estoy equivocado, al prestar dinero de una manera informal, lo riesgoso que representa. Por eso se cobran tasas muy altas en el, digamos, mercado negro. Entonces, sí que te conviene si lo vas a ver desde el punto de vista de ahorro. Si quieres multiplicar tu dinero, pues mejor piensa en otro vehículo de inversión. A ver, Muchas por gracias. aquí. No, de nada. A ver, por aquí hay otra pregunta. Muchas gracias. Tenemos a Mari Jiménez. Dice, muchas Ok. gracias. Es un tema muy interesante. Felicidades por tan buena presentación. Gracias. Esto fue desde el Facebook, tengo Ok. entendido. Excelente. A Yasmín Rivera dice, actualmente, ¿cómo se encuentra en riesgo el país de México? Pues fíjate que está, bueno, actualmente, bueno, regularmente hay tres calificadoras de riesgo que son las más importantes, que es Standard Poor's, Moody's y Fitch Ratings. Casi todas, ahorita no he checado el último comunicado que dieron, pero al menos el de Standard Poor's era con una calificación con tendencia a la baja.
¿Esto qué significa? Para los que no sepan qué es la calificación de riesgo país, es, por ejemplo, tan solo para la emisión de deuda. ¿Qué significa? Calificar prácticamente a un país el riesgo que tiene para poder responder ante sus obligaciones de deuda con el exterior o también ahí de manera interior. Si un país se dice que tiene un nivel de riesgo importante, significa que su economía se encuentra mal, su economía está tomando políticas económicas no tan prudentes o su economía tiene una perspectiva de que va hacia abajo. Es decir, que probablemente el gobierno federal va a tener menores recursos y menores ingresos, que a lo mejor está gastando incorrectamente. Digamos que lo que dictan estas calificadoras es si va bien o va mal. Entonces, actualmente está con perspectiva a la baja, no le han bajado la calificación, pero está con perspectiva a la baja. De rapidito un tema, acuérdense más o menos hace algunos años cómo se encontraba Grecia. Grecia estaba con una calificación muy, muy baja. Es decir, imagínate un banco o un banco internacional o el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, prestarle a un país como estos que está en una crisis importante, que está llevando malas políticas públicas, significa que es riesgoso. Eso básicamente es eso. Y la respuesta, con tendencia a la baja. Esa es la respuesta. Gracias, Por la Alejandro. pregunta. Claro. Gracias, Alejandro, y gracias también a Yasmín. Tenemos también desde esta sala a Jennifer Isset Romero Carral. Dice, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿fomentar la cultura financiera en la población mexicana podría repercutir de manera positiva en su actuar referente a las cuestiones del ahorro? Y excelente plática, muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias, Jennifer. Pues fíjate que sí, casi siempre se ha buscado eso. Al menos en nuestro país tenemos un nivel de bancarización relativamente bajo. Digo relativamente porque en comparación con los países desarrollados. Nosotros somos un país emergente, que se le llama, o sea, un país que se encuentra en vías de desarrollo, es decir, no somos ni un país desarrollado de primer mundo, ni somos un país pobre y atrasado, ¿no? Nos encontramos por así decirlo, en el limbo. Hace poco éramos la economía número 14, pasamos a la economía número 15, pero seguimos todavía dentro de las economías importantes. Entonces, sí es importante esta bancarización, es decir, que la población conozca los mecanismos tanto de ahorro, pero antes de saber la cultura financiera, pues tienen que aprender un poquito cómo se utiliza, por ejemplo, la banca, que las personas tengan una tarjeta, aunque sea de débito, utilizar el crédito. Nuestro país es un país un poquito atrasado en materia de la utilización del crédito. Por eso de repente se escucha bueno, mencionan los economistas, que de repente la tasa de interés no incide tanto, o sea, no incide tanto cuando la bajan en cuanto al crecimiento económico porque nuestro país no utiliza tanto el crédito como otros países. O sea, entonces, sí es importante, definitivamente es importante, por eso ven de repente que la Conducef, la Nacional Financiera, y estas instituciones financieras del país normalmente tienen estas convocatorias y premios para ver de qué manera puede haber mayor educación financiera, ¿no? Cultura financiera. De repente ves también estos cursos gratuitos que tiene la UNAM, por ejemplo, de educación financiera, y así es importantísimo. Definitivamente puede ayudar de manera positiva al ahorro de nuestro país. Si la gente utilizara canales de ahorro formales, habría más disponibilidad de recursos para los créditos y probablemente los créditos al consumo y los créditos para, por ejemplo, poner un negocio no serían tan elevados. Y muchas gracias por la pregunta de Jennifer. No sé si alguien tenga por ahí un comentario bueno, Rodrigo, ahí tú lo vas siguiendo, ¿verdad? Sí, tenemos también desde el Facebook, nos comenta Gladys que José Ramón Ayala Lara comenta, excelente tema. Tiene una pregunta, ¿existe plataformas para invertir en la bolsa y comprar y vender acciones de grandes empresas como Netflix, Tesla o Amazon? La pregunta es, ¿qué tan seguras son estas plataformas o son fraudulentas? Ok, bueno, eso ya entrando más en el tema financiero, sí hay, definitivamente sí hay, todo dependerá lo que tú busques. Esto se llaman casas de bolsa. Lo importante aquí es, bueno, buscar dos cosas. Que las comisiones que te cobran estas casas de bolsa no sean muy elevadas,
Hay algunas inclusive que te cobran comisiones cero por el realizar transacciones, es decir, el momento en el que compres tú alguna acción o la vendas, no te cobren una comisión. Eso es por un lado. Inclusive hay estas plataformas también que le llaman de Forex, donde puedes comprar y vender divisas. Lo importante aquí, me mencionaban que sí es seguro, sí, sí, sí es seguro, pero tienes que ver que se encuentren autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y se encuentren reguladas. Este, ahorita les voy a decir la ley que reformaron hace un par de años, en la que prácticamente para tú aquí en México poder tener una casa de bolsa, la ley FinTech, tenías que tenías que encontrarte autorizada y regulada para poder realizar esas cosas. Entonces, ahorita si quieren les paso a la liga donde pueden verificar las casas de bolsa que se encuentran autorizadas. Eso sería bastante interesante, Claro. que nos lo pudieras compartir. Creo que ya no tenemos comentarios. Vamos a esperar un momentito si alguien quiere intervenir. Muchísimas gracias, José Ramón, por tu pregunta. Tenemos aquí, dice, Gladys tiene un comentario. Dice, necesitamos una charla del ahorro, porque muchos ahorramos, pero con un poco de miedo a un apocalipsis zombie y que el esfuerzo en el guardado se pierde. Ojalá pueda recomendarnos para que más personas desde las ciencias administrativas y económicas nos consideren para estas pláticas, estos temas. Excelente charla y muchas felicidades. Eso te lo manda Gladys. No, hombre, muchísimas gracias a Gladys. Nada, y gracias a todos. No sé si es que por ahí había alguna duda, pero creo que no, ¿verdad? No, todavía no. Muy bien. A ver. Pues la verdad es que muy buena respuesta. Aquí veo mucha gente aquí en por ahí el doctor Ángel, ¿yo comentar algo? Tengo otra duda. Claro que sí. Todo el mundo hace la referencia de la devaluación de la estabilidad del peso en relación al dólar. Sin embargo, el dólar se ha debilitado frente al euro y nadie menciona eso. Entonces yo creo que si se tuviese que ver la estabilidad monetaria en el país, no se tendría que solamente tomar en cuenta el dólar. Yo creo que nuestra economía tal vez si esté perdiendo, o nuestra moneda probablemente esté perdiendo poder adquisitivo, no nada más referente al dólar, porque el mismo dólar está perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué me puedes comentar de eso? Perdón, Mira, fíjate que es interesante, doctor. Lo que sé aquí, y también es importante tomar en referencia, claro que sí, el euro, porque desde el año 2000 nosotros tenemos un acuerdo también con ellos, con la Unión Europea. Entonces, pues también nos repercute mucho, porque también gran parte de nuestra integración de los países con los que nos encontramos más íntegramente, pues, o bueno, tenemos un mayor estrecho, es con la Unión Europea. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta, al menos con los principales países con los que tenemos relación comercial, tanto con China, que está empezando a incrementarse con lo largo de los años, como la Unión Europea, como bien mencionaba, doctor. Y entonces es importante tomarlo siempre en cuenta. Bueno, las autoridades monetarias son las que deben de encargarse pero sobre todo no asustarnos de repente cuando vemos creo que eso es algo que me faltó mencionar también, no asustarnos cuando vemos que hay una depreciación del tipo de cambio. Normalmente cuando vimos una depreciación más fuerte fue en el sexenio de Peña Nieto, que del 2012 al 2018, por ejemplo, pasó de 12 pesos a 18, más o menos por ahí, y toda la gente empezó a catalogar como un mal gobierno por lo mismo. Y de repente, pues, tiene ciertas ventajas. ¿En qué parte? En que regularmente cuando se deprecia nuestra moneda con respecto a otra, en este caso con respecto al dólar, tiene beneficios. ¿Por qué? Porque se vuelven más atractivas nuestras mercancías vistas desde el no, sí, exterior. me queda muy claro, a nivel económico queda perfecto, pero a nivel del ciudadano le pega en su bolsa. Pues sí, más O o menos. sea, para las grandes compañías es maravilloso exportar, fue lo más Sin duda. competitivo.
pero para el bolsillo del mexicano, Claro. ¿verdad que Aquí sí disminuye? lo importante, por ejemplo, de esto es que, por ejemplo, puede generar una mayor cantidad de empleos. Y si la productividad se incrementa en las empresas, también probablemente pudiera repercutir en en los sueldos y en pues, de los trabajadores que trabajan en empresas exportadoras. Inclusive, pues no todas son tan grandes empresas exportadoras, hay pequeños exportadores a lo mejor de materias primas, de tomate, el aguacate, que lo exportamos muchísimo también, que tiene ciertas repercusiones también ecológicas, pero bueno, hay un poquito, hay ventajas y desventajas. Por ahí Iván levantó la mano. No, muchas gracias. Muchísimas, Fíjate, no, muchísimas no, gracias, incluso doctor. fíjate una cosa que te voy a decir. Lo que me ha pasado a mí como persona. Mujeres extranjeras. Entonces, yo siempre comparo lo que ganan allá, lo que gano yo. Yo ganaba más dinero dando 3 clases de tiempo parcial como estudiante en la carrera en el 80 que como investigador en el INIDEP en el 88, en dólares. Wow. Y ahora yo sigo ganando casi lo mismo. Bueno, ahorita a lo mejor un poco no, pero siempre he ganado lo mismo. Subo y sigo ganando lo mismo. Y ellos no hacen nada, siguen ganando bien. ¿Te refieres a ellos Entonces es a una los realidad dura estadounidenses? para el bolsillo de los mexicanos, esto de la depreciación con el euro y con el dólar. Pero bueno, es lo triste. Yo tampoco te quiero deprimir, ¿no? Simplemente es una No, para frustración nada, que tengo, para ¿verdad? nada. Sí, es bastante tremendo, ¿no? Pero bueno, ya me callo. Muchas gracias y Ah, perdón, bueno, hay muy buena muchísimas gracias, contestación. doctor. Sí, nos vemos. Claro que sí. Sí. Gracias, doctor Trigos. Tenemos también un comentario de Mari Jiménez. Dice, sí, por favor, sería excelente que nos pudieras compartir la liga por este medio. Y tenemos la Claro intervención que de sí. Iván que tiene levantada la mano. Si puedes, por favor, Iván, habilitar tu micrófono para que te podamos escuchar. Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí. adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buena ponencia. Tengo una pregunta. ¿Cómo nos está afectando ahora esto de las criptomonedas? Porque pues cada vez lo vemos más, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que se viene con las criptomonedas? Bueno, Así es, por favor. pues estas criptomonedas que comenzó haciéndose muy famoso el Bitcoin, ¿no? Pues básicamente es otra moneda más dentro de la economía, con la única diferencia que no tienen una autoridad central que la respalde y que no tienen una pues, política, ¿no? Que simplemente una política monetaria, ¿no? Es un poco de repente, bueno, lo que dicen los grandes banqueros en el mundo, de repente existe esta preocupación de que no se le puede dar un seguimiento como tal, como le puede hacer el Banco de México. Tú, por ejemplo, cualquier problema que llegues a tener con una transferencia bancaria, si ustedes supongo que la mayoría hacen transferencias bancarias en su celular, puedes tener un seguimiento del Banco de México y el Banco de México va a ser una autoridad que pueda regular y pueda seguir todo ese tipo de cosas. Las criptomonedas no. Las criptomonedas tienen otro tipo de generalidades, inclusive se generan de una manera distinta, por famosa pues, minación y utilizan computadoras, son software muy avanzados y todo. Ese es el único problema, de que cada vez se van a hacer más comunes, eso es cierto. Inclusive, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos ha planteado que también tener una moneda digital. ¿Cuál es el detalle que sería esto? Bueno, que estaría respaldado por una autoridad monetaria, que en este caso es la Reserva Federal de Estados Unidos, y en el cual pues no habría ningún problema. Entonces, básicamente, el problema es que no hay tanto respaldo como lo puede tener una moneda común. Gracias por la pregunta, Iván. Ok, muchas gracias. Por ahí Gracias, Iván. Tenemos también a José Ramón Ayala Lara. Dice, muchas gracias, desde el Facebook, perdón, muchas gracias por la Ujú. pregunta y por favor que compartas la liga. Claro, sí, sí. Está Oye, me lo muy, voy a buscar, se lo voy sí, a ir moviendo. por Y favor. Susana Anabel por ahí alzó la mano aquí en el Sí, video. adelante, Susana. Te Sí, escuchamos. buenas tardes. Mi pregunta, la hice en el chat, pero creo que no la vieron, es preguntarle al ponente cómo se puede invertir en CETES del Banco de Excelente. México, porque ya ven que da mucho miedo entrar a las páginas porque luego son apócrifas. Entonces, Claro. da mucho miedo y
¿cómo podemos asegurarnos que realmente entramos al Banco de México, que puedo hacer mi inversión con toda seguridad? Miren, Ya la much- pregunta, gracias. no, muchas gracias por la pregunta. Estoy compartiendo mi pantalla. La forma más segura y más rápida es invertir mediante esta plataforma. No sé si lo alcanzan a ver aquí. Esta es la de CETES Directo. Esta aquí, la ventaja es que inviertes directamente, pues, aquí viene el logo de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Puedes invertir porque mucha gente de repente dice, no, pues voy al banco, y en el banco ves de que venden CETES, sí, pero te van a pedir un monto mínimo elevado, o sea, hay bancos que te piden, no sé, 30,000, 50,000 pesos para poder invertir en CETES, y aparte te cobran una comisión por los rendimientos que te va a dar los CETES. Pero si tú inviertes directamente aquí en esta plataforma, pues abres tu cuenta aquí normal, y llenas todo esto, necesitas tener una cuenta bancaria únicamente y haces mediante transferencia bancaria, metes dinero, sacas dinero, inclusive hay una parte importante que se llama tandacetes, que haz de cuenta que cómo funciona esto, tú quincena a quincena puedes decir, ¿sabes qué? Pues quiero invertir de 300 pesos quincenales o 1,000 pesos quincenales, ya depende del ingreso de cada persona, y y solito los jala de tu cuenta y los mete a inversión a 28 días o a 3 meses o a lo que tú quieras. Obviamente, si tú no lo requieres en este tiempo, se vuelven a reinvertir y así sucesivamente. Entonces, quincena a quincena, se llama tandacetes porque más o menos es como una tanda en la que tú vas y das cada quincena dinero, etcétera, ¿no? La única diferencia aquí es que ese dinero que tú estás metiendo ahí te está generando rendimientos. En este momento es baja la tasa de interés, estoy diciendo que por ahí del 4%, pero ¿cuál es la diferencia? Que bueno, ¿cómo se llama? Una tanda común no te da ningún rendimiento ni ninguna certeza de que te van a regresar el dinero y con CETES sí. Básicamente así se puede invertir. Eso es lo que yo les recomiendo. Inclusive, desde hace algunos años, yo empecé ahí a invertir cuando era estudiante y todo en esa plataforma y de a poquito. Les digo que desde 100 pesos puedes invertir, puedes empezar con poquito. Esa Bueno, es la, Perdón. Tengo entendido que da más intereses que cualquier banco. ¿Es cierto esto? Sí, regularmente sí. Este, si tú comparas, por ejemplo, normalmente los de los bancos se llaman pagarés, los que tienen, no Ah, sé, Pagaré Banorte, Pagaré sí. Santander y todo. Si tú comparas la tasa de interés, regularmente es más alta la de los CETES que la de estos pagarés. Hay algunos que sí son un poquito más altos, pero te van a decir, ¿sabes qué? La mínimo es de 50,000 pesos y a un año. Entonces dices, ala, es un año y es una lana. Y en ese año no puedes disponer de ese recurso. Lo que tienen los CETES es que lo puedes invertir a corto plazo, te digo, desde 28 días, y no hay tanto problema. O sea, tú puedes disponer de ellos y no te van a cobrar una penalización como te llega a cobrar un banco. Entonces, por eso es importantísimo o muy bueno el invertir en CETES. Gracias, muchas gracias. Muy No, amable. muchísimas gracias. Felicidades. No, hombre, gracias. muchas gracias, Susana. Tenemos también otro comentario desde el Facebook. Víctor Gabriel Osorio dice, ¿cómo puedo obtener criptomonedas? Siento que será la monetización del mañana. ¿Cuál es el valor real de esta moneda? ¿Es factible empezar ahora comprar bitcoins y cómo hacerlo? Felicidades por la presentación. No, hombre, muchísimas gracias. Bueno, esto es importante y les quiero decir, y esto va para todos. Yo no recomiendo que se metan de lleno a este tipo de cosas, no porque sean malos, sino porque tiene muchas fluctuaciones en el que podrías perder tu dinero, inclusive si te ocurre meterle todos sus ahorros ahí de manera muy complicada. No sé si han visto cómo ha estado el precio del Bitcoin. Si ustedes googlean el Bitcoin, el precio, y van a ver cómo ha subido, pero también ha tenido caídas muy importantes. Entonces, imagínate que tú de repente le metieras 20,000 pesos a Bitcoin y de repente puede haber una caída en el precio por una especulación una especulación mundial. Es que estos mercados se mueven mediante especulaciones. No sé si vieron hace poco lo de GameStop, lo que ocurrió ¿cómo se llama? Estas acciones de tienda de videojuegos, que de repente se disparó, pum, pero también de repente cayó. Entonces lo mismo puede ocurrir con Bitcoin. Si tú quieres especular, es decir, te quieres arriesgar, lo puedes hacer y inclusive puedes ganar muchísimo dinero. Porque, si, miren, les voy a compartir, a ver,
para que vean el precio que estaba el del Bitcoin hace un tiempo y cómo ha crecido a lo largo del tiempo. O sea, la verdad es que creció de una manera importante. Miren, por ejemplo, estaba en $7 y ahorita ya está en más de 1 millón de pesos un Bitcoin. A ver, esto estoy hablando de 5 años. Y de un año para acá, por ejemplo, está 1.136.000 pesos. Y en septiembre del 2020, por ejemplo, estaba en 200.000. O sea, se ha incrementado de una manera significativa. O sea, si tú le hubieras invertido en este momento o comprado, tus ahorros o tus inversiones se hubieran quintuplicado, básicamente. De haber invertido, ¿no? Así es, pero también te pudo haber pasado exactamente lo contrario. Y en cualquier momento puede pasar. O sea, se dice que esto va a ser una burbuja, lo que dicen todos los expertos, que tarde o temprano puede explotar, es decir, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, y tú le puedes meter ahorita dinero y va a seguir subiendo, o sea, va a multiplicarse tus ahorros o tus inversiones. Pero de repente puede bajar y puede valer, si vale 1 millón, puede bajar hasta 200.000 o hasta 100.000, o sea que se puede tus ahorros dividirse en 10, así, más o menos. Es muy riesgoso, pero lo puedes hacer en estas casas de bolsa, si es que lo requieres. Muchas gracias, Víctor, por la pregunta. Tenemos también otra pregunta desde aquí, desde la sala. Amara Pantoja dice, buena tarde, excelente plática. Me gustaría saber su opinión sobre los países que quieren dejar de usar el efectivo como forma de pago. Muchísimas gracias. Ok, sí, de hecho se menciona un poco el efectivo, pero yo creo que eso va más a futuro. La verdad es que la utilización del efectivo sigue muy vigente. Cualquier país que tú te vayas, se sigue utilizando mucho el efectivo. Obviamente los países más bancarizados, los países más desarrollados lo utilizan cada vez menos, pero todo va para allá. Inclusive, no sé si han visto, se me olvida el nombre ahorita, que ya hasta con tu mismo celular, con tu reloj, puedes hacer pagos. Hay hasta anillos con los que tú lo pasas por la terminal, por ejemplo, y realizas el pago. Se me olvidó ahorita el nombre de eso, pero todo va para allá, a que se digitalice, sin duda alguna. Muy bien. Pues entonces, creo que ya no tenemos alguna otra pregunta. Vamos a ver, vamos a esperar un momentito. Bien, por ejemplo, y ahora les voy pasando ahí donde tengo un poquito a veces de comentarios y todo en mi Twitter, aquí por si me quieren seguir. Aquí está, estoy así como Alejandro Díaz, aquí está mi usuario. Y por si quieren, pues ahí me pueden seguir también y ahí podemos seguir teniendo contacto, inclusive mi correo, si quieren se los paso ahorita. Y pues por ahí podemos seguir en contacto para los que tengan todavía por ahí alguna duda o no sé, con gusto. Espera un momentito. Perfecto, bueno, pues creo que por el momento ya no tenemos comentarios. Muchísimas gracias. Tenemos aquí en el chat de la sala virtual el correo de Jesús Alejandro Díaz Báez. Es jedíaz@v.mx, por si lo quieren contactar. Creo que no alcancé bien no alcancé el arroba de tu Twitter, creo que es de Cost. Ajá. @thecost, si lo quieren buscar y pueden irlo siguiendo para cualquier duda que tengan. Pues creo que con esto podemos a concluir. Y creo que ya no tenemos ninguna pregunta. Y pues, bueno, a nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y, tenemos, perdón, al Instagram, Alejandro-Economics, perdón, también que lo pueden seguir. Pues a nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y a la Academia Mexicana de Ciencias, a nuestros colaboradores, Difusión Cultural, a Comunicación Universitaria, al SAISUB, a Oliva Multimedios, a Una RTV. cosita de rápido, nada más. Adelante, Perdón adelante. por interrumpir. No te preocupes. El mes que viene vamos a comenzar con un podcast de economía que va a estar mediante Radio V. Va a ser un programa también un programa de radio que va a estar saliendo, todavía no tenemos el horario, pero va a ser para el mes de abril. Entonces, para que estén por ahí pendientes, se va a estar transmitiendo por Radio V y también va a estar en la plataforma de
Spotify mediante Radio V. Entonces va a estar buenísimo, van a ser economistas muy buenos y vamos a hablar de temas económicos del día a día. Gracias. Perfecto, me parece muy bien. Pues sigan también a RTV en Spotify, creo que es muy buena plataforma y pueden seguir sus podcasts. Bueno, pues también, como les comentaba yo, muchísimas gracias a nuestros colaboradores, Difusión Cultural, a Comunicación Universitaria, al SAISUB, a Oliva Multimedios, a RTV y en este caso a Alejandro Díaz Báez, quien estuvo con nosotros en esta tarde de ciencia de hoy. Le agradecemos mucho habernos acompañado en esta charla. Les esperamos el día martes 30 de marzo con la charla Degradación de Contaminantes Emergentes que nos compartirá la doctora Carolina Solís Maldonado de la Facultad de Ciencias Químicas, región Poza Rica de la Universidad Veracruzana, por este mismo enlace en punto de las 5 de la tarde, no se lo pierdan. Y pues muchísimas gracias, que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.